Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Estos son los fariseos, los que están tratando de acechar al Señor Jesucristo, tratan de buscar algo para acusarle. Entonces dijo al hombre, Jesús se dirige al hombre que tenía la mano seca. 2 puntos, noten la orden por favor. Levántate y ponte en medio, o sea, como diciéndote, muestra aquí que todos te vean. Y les dijo, o sea, noten ahí que está el hombre parado en el medio de la sinagoga, y él ahora se dirige a los fariseos y les dice esto, 2 puntos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Segunda pregunta, ¿es lícito en los días de reposo salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Noten cómo escribe esto Marcos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ve a Jesús. Es la única parte de la Biblia donde vemos que Jesús así mira con enojo. No lo va a encontrar. ¿Ve que Marcos se preocupa de eso? Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, ahora se dirige al hombre. Le dice, extiende tu mano, la mano seca. O sea, esto es paradójico. Fíjense que le está pidiendo algo imposible. Extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Esta historia está en Mateo y en Lucas, los 3 evangelistas sinópticos se refieren a ella. Y quiero citar solo a Lucas, un versículo en el capítulo 6, versículo 6, porque él nos da un detalle más. Aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba. O sea, Jesús estaba predicando cuando pasa esto. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano. Pero aquí nos dice cuál era la mano. La mano derecha. ¿Ve? Entonces ahí tenemos un antecedente más. Jesús predicaba y la mano que del hombre tenía seca era la derecha. Qué interesante historia, ¿no? Si venimos a la palabra y solo hacemos la lectura de una historia, nos vamos a quedar con eso, con la lectura de una historia. Pero sabemos que la palabra es útil. Y dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, que toda la escritura es útil. O sea que no debiera ser mi forma de acercarme a la escritura encontrar historias. Oh, qué lindo el milagro, y de ahí de hablar del milagro y decir, hermano, esta mañana Dios quiere sanarte, y que es una gran verdad. Siempre el deseo de Dios es sanar, restaurar y establecer. Siempre es. Pero no podría alejarme del concepto útil de la escritura, que es para redarguir, para reprender, para enseñar, para exhortar, para edificar. No puedo tomar textos de la escritura para torcerlos de su sentido y aplicarlos a situaciones puntuales. Lo que me sirven los textos de la escritura son testimoniales del obrar de Dios. Pero Dios es tan soberano, es tan omnipotente, que a uno lo hace caminar sobre el mar y a otro le saca sus demonios. A uno lo sana hablándole, a otro le mete barro en los ojos. Y eso no significa entonces todos los ciegos traigan los ojos y le vamos a meter barro en el ojo. Por ahí va a encontrar que Jesús le escupió la lengua a un mudo. O sea, cada acto del Señor es único y irrepetible. Como trabaja en mi vida, trabaja en su vida. Y los milagros de Dios en mi vida son distintos a los milagros de Dios en su vida. Entonces, sería
prácticamente un error tomar un texto de la Escritura, sacarlo forzadamente de su contexto, ponerlo fuera de la Biblia y empezar aquí a hablar de que Dios quiere sanar manos secas. ¿Sí? ¿Me entienden? Aunque Dios sí sana manos secas, Dios sí sana y a veces Dios no sana. Y a veces Dios utiliza la enfermedad para llevarse a las personas. Entonces, no podría usar el texto fuera de su órbita. ¿Entienden eso? ¿Sí? Entonces, que comprendemos esa primera parte, vengamos al texto y veamos qué nos quiere transmitir la Escritura con esta historia tan especial. Primero, vamos a dividir el sermón en dos partes para que ustedes más o menos calculen el tiempo. La primera parte vamos a ver el contexto del milagro para que vean qué es lo que el Señor quiere enseñar, y después vamos a ir directamente a la enseñanza plasmada en el propio milagro. Vamos a ver el contexto donde se realiza el milagro y después vamos a ir a ver el milagro para extraer de ahí la enseñanza que edifica nuestra vida y digamos, toda la Escritura es útil. Amén. Bien, muchas gracias. Entonces, el contexto está en que los fariseos, si ustedes se devuelven al capítulo 2 de Marcos, se van a dar cuenta de que hay una disputa aquí en cuestión. ¿Cuál es la disputa? Lo que el Señor Jesús hace en día sábado. Los fariseos, que son observantes religiosos de la ley judía, ellos han ampliado, de hecho toda la gente religiosa de la época transformó la ley de Dios y la multiplicó colocándole más detalles. La ley de Dios decía guarda el día de reposo y ellos habían puesto un montón de mandamientos adicionales a ese mandamiento. Entonces ellos andaban el día de reposo, ellos no descansaban ni siquiera ellos, sino andaban mirando quién faltaba el día de reposo. Entonces ustedes se recordarán otra historia que es la que da pie a esta otra historia. Otra historia es cuando en el capítulo 2 usted va a encontrar a Jesús que va con sus discípulos caminando y los discípulos van de camino, tienen hambre y toman unas espigas. Las fregan en las manos y sacan grano, semilla y un buen... Hoy día se come bastante semilla, ¿no? Entonces un buen alimento para pasar el hambre del minuto. Entonces comen unas semillas y todo, y los fariseos que andaban entre medio de las ramas mirando a Jesús dicen, ¡oh! Están segando en el día de reposo, están cosechando, eso no se puede hacer. Y ahí viene una gran disputa quiero decir. Entonces, desde esa disputa, después los fariseos están persiguiéndolo y se da esta ocasión en donde es un día de reposo y ellos están muy preocupados de ver qué va a hacer Jesús en el día de reposo. Si solo predicar o tener la acción, ellos van a ver como un movimiento. Ellos no están preocupados de que Jesús sane. Ellos están preocupados de que Jesús sane a personas en el día de reposo. No les preocupa que Jesús los sane de domingo a viernes porque el sábado era el día de reposo. No están preocupados de eso. No están movidos a misericordia, que hay un gran sanador entre ellos sanando a muchos enfermos. Lo que les preocupa es que lo haga el día sábado. A lo que llega la tontera de la religión, ¿no? A lo que llega cuando la mente se atrofia y no comprende las cosas espirituales. Y eso está sucediendo. Ellos no comprenden, no perciben las cosas del Espíritu. Entonces están muy preocupados en esto. Y entonces, en esta historia, en la primera parte, en el contexto, lo que el escritor Marcos nos está poniendo el énfasis en que respondamos una pregunta. Si efectivamente el Señor está violando el sábado, porque de hecho hay una acción, ¿cierto? Y parecería ser que está violando el día de reposo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor cumplió toda la ley. Entonces, fíjense cómo el Señor va a tratar el tema de la violación del sábado. Y todo este milagro está con respecto al sábado. Y vamos a comprender esta historia a la luz del sábado.
a la luz del día de reposo, porque eso ocasiona la historia. Eso hace que estén en la sinagoga, y yo no sé si esa vez le permitieron a un defectuoso entrar a la sinagoga. No lo dice la Escritura. No sabemos si el de la mano seca era fariseo o no, pero lo que sí sabemos es que estaba ahí, en una sinagoga de ellos, dice el escritor Mateo. Entonces la sinagoga es de los fariseos. Y es extraño encontrar dentro de una sinagoga tan sectarista, encontrar a un defectuoso, porque los defectuosos, según la mente religiosa, se pensaba que no tenía el favor de Dios. Por eso era defectuoso. Entonces los defectuosos eran considerados de segunda categoría y dejados fuera del templo, fuera de la sinagoga. Entonces no entendemos por qué justo ese día sábado está el hombre de la mano seca dentro de la sinagoga. No sabemos si fueron los propios fariseos los que provocaron esto, pero de hecho está ahí. Bueno, el punto que ocasiona este milagro es la disputa sobre el día de reposo. Entonces el Señor, para confrontar intencionadamente la hipocresía de estos hombres religiosos, es que hace dos preguntas. Ese es el contexto del milagro, en medio de dos preguntas. Fíjense la pregunta, la primera: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Es legal, está diciendo, que en el día de reposo se haga bien o se haga mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se debe hacer en el día de reposo? ¿Bien o mal? Curar al hombre de la mano seca obviamente sería una buena obra. Y dejarlo sin curar sería malo, sería una mala obra. Como si el médico tiene el poder curador, ¿cómo no va a ser una buena obra en el sábado? Entonces le dice, a ver, ¿qué hay que hacer en el día sábado? ¿Qué es mejor? ¿Curar o no curar? ¿Curar o hacer mal? Y aquí no es que intencionadamente le haga daño, porque hacer daño también sería una acción, ¿ve? Pero el Señor está poniendo aquí que no hacer nada sería un daño, sería un mal. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? ¿Hacer bien o hacer mal? Y de inmediato lo acompaña una segunda pregunta, y esto es como que el argumento del Señor va de menor a mayor. Habló de sanidad y ahora va a hablar de vida o muerte. Fíjense cómo continúa la pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo? Estoy tomando el principio de la pregunta, ¿cierto? ¿Es lícito en los días de reposo salvar la vida o quitar la vida? Primero, le está diciendo si es adecuado hacer bien o equivocado hacer el mal en el día sábado. ¿Qué es lo que es correcto? Le está diciendo. Y en segundo lugar, entonces, incluso le pone algo adicional. Incluso, ¿es correcto salvar la vida o matar? ¿Qué es lo que se debe hacer en el día de reposo? Le está poniendo eso en la mente. Y ellos no tienen ninguna respuesta, no saben qué decir. Pero lo que quiero decir con esto es que ellos están confundidos, ellos no conocen, y la cuestión no es la sanidad del hombre. No es el punto. Ellos no están preocupados en la sanidad del hombre. Ellos no están movidos a misericordia porque este hombre tiene la mano seca. Lo están utilizando contra el Señor. Pero vea la cantidad de argumentos que el Señor les va a poner. El Señor en otro pasaje referente a la misma historia le habla de que si un animal se cae, lo dejarías hasta el otro día para ir a salvarlo. No irías de inmediato, dice. No serías movido a misericordia, no harías algo. Entonces, ¿por qué me ponen en esta estrechez? ¿Por qué están poniendo esto? La religión eso hace con los hombres. Los pone contra la pared y los hace cumplir una cantidad de ritos y ceremonias que los impide encontrarse con la gracia. Les impide encontrarse con el corazón de Jesús. Y aquí lo que está haciendo Jesús es demostrarle a ellos quién es el que está dando vida y quién es el que está dando la muerte. ¿Qué quieren los fariseos? ¿Qué pretenden ellos en el día de reposo? ¿Qué pretenden? Vayan al versículo 6, por favor, y van a ver el corazón de estos fariseos.
Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle, para destruirle, para exterminarlo, para sacrificarlo. Los herodianos eran los peores enemigos de los fariseos, pero inclusive a los fariseos se unieron con los herodianos. Era una secta de Herodes que era contra Jesucristo. ¿Qué hacen ellos en el día de reposo? ¿Qué hacen los fariseos? ¿Qué hacen en el día de reposo? Buscan la muerte de Jesús. ¿Ve cómo los lleva a ese terreno? Ellos están provocando toda esta escena, toda esta situación, y tienen al enfermo ahí solo para encontrar una falta en Jesús. Y él les dice: ¿qué es lo que hay que hacer en el día de reposo? Les digo a ustedes, fariseos, ¿qué es lo que hay que hacer en el día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Dar vida o dar muerte? Y él ha venido a dar vida. Él ha venido a dar sanidad. Él ha venido a restaurar. Él ha venido a rescatar a lo que está perdido. Pero ellos, que están preocupados del día de reposo, en el mismo día de reposo quieren matar al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Ve lo que hace la religión? La religión es ciega. La religión no puede entender lo glorioso que es este principio divino. Por favor, retrocedan al capítulo 2 y vamos a encontrar el principio del día de reposo. Y vamos a comprender la sanidad de este hombre con mano seca cuando comprendamos esto del capítulo 2. Versículos 27 y 28. Eso viene después de que discute con los fariseos porque están comiendo espigas. Y quiero que lo lean ahí con sus ojos, en su propia Biblia, y dejen esto ahí subrayado, por favor. Versículo 27. También les dijo, ¿a quién? A los fariseos. Jesús le dijo a los fariseos. Subraye esta frase: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué fue hecho el día de reposo? Por causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es Señor aún del día de reposo. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Tienen que entender los religiosos, los que están lejos del Señor, que el día de reposo, que el guardar el día de reposo nació con una sola finalidad. Nació porque el hombre necesita reposo. El reposo nació a causa del hombre. El reposo nace por la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la soberanía de Dios. Y aquí me van a tener que acompañar, ya voy a llegar al del hombre de la mano seca, pero aquí me tienen que acompañar a Génesis para que veamos cómo el día de reposo es a causa del hombre. Y no para que el hombre viva en un rito y ceremonia, sino para que disfrute lo que Dios diseñó desde Génesis. Entonces, si usted va a Génesis capítulo 2, va a encontrar el siguiente escrito. Génesis capítulo 2. Ya en Marcos Jesús dijo que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Pero cuando es dado el día de reposo no existía el hombre. Entonces, ¿cómo es esto? Si el día de reposo es por causa del hombre, ¿cómo Dios creó el día de reposo si no existía el hombre? O el hombre no había pecado. ¿Cómo lo crea? Noten esto. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Atención al versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué hizo con él? Lo santificó, porque en él, o sea, en ese día, reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Y aquí parece un rompecabezas porque tenemos varias piezas. Y yo sé que ahí usted está tratando de ordenarlas en su mente porque quiere saber hacia dónde apunto. Pero ya voy para allá. Ahora empecemos a armar este puzzle entre todos. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, perfecto. De hecho, después viene de esta palabra que lo plantó en el huerto del Edén. Hasta ahí todo bien. Todo perfecto. El hombre no ha pecado. Pero la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, ¿sabía que el hombre iba a pecar? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Porque alguien dice, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué lo creó? Entonces podríamos decir que Dios está, oh, qué terrible lo creé, ¿qué voy a hacer ahora? Comitiva de ángeles, arcángeles vengan, reunión, urgente, danger, help, todos vengan. ¿Qué hacemos? El hombre metió la pata. ¿Qué hacemos, ángeles? ¿Qué se le ocurre? Bueno, yo creo, y yo también esto, y yo creo que hay que hacer esto otro, publiquémoslo por Facebook, mandémosle un WhatsApp, no sé, hagamos algo. ¿Qué hacemos? Entonces sería un Dios imperfecto, no sería un Dios omnipotente, no sería un Dios omnisciente. No, está buscando cómo arreglar la embarradita que dejó el hombre. Pero como Dios es omnisciente, omnipotente, es un Dios perfecto, santo, creó al hombre perfecto sabiendo que iba a pecar. Entonces él al séptimo día lo tiene creado ahí, lo ve perfecto, pero dice, viene el asesino, el peor asesino de toda la humanidad. Yo lo veo, viene. ¿Qué hago? Dios, inquieto con su creación, ¿qué hago? No voy a poder descansar nunca, pero dije, vamos a hacer el día de reposo a causa de ese hombre. Todavía no peca, pero va a pecar y lo vamos a hacer. Vamos a santificar un día. Busquemos a alguien para santificar. Apartemos, santificar significa apartar. Apartemos a alguien para que solucione esto. Apartemos a alguien. ¿A quién apartamos? Buscaron a Cristo. Y el Señor lo apartó desde antes de la creación del mundo. Cristo. Apartémoslo. Y dice que el Señor santificó el día de reposo. El Señor. Por eso Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. Y el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Yo soy el Señor del día. Yo he sido apartado para solucionar esto. Y ustedes no lo entienden, está en medio de ellos. La religión los trata de llevar a Dios, pero ellos no comprenden la verdad. El Salvador ha venido a salvarlos. El Salvador ha venido a curar al hombre que tiene su mano seca. La historia no es solo del hombre que tiene la mano seca. La historia es de toda la humanidad que tiene su mano seca, porque al momento de levantar su mano y tomar del fruto prohibido, se le secó la mano. Perdió la comunión con Dios. El hombre está perdido, no puede hacer nada, su mano está seca. Desde que tomó el fruto prohibido, su mano se secó. Y ahí la tiene pegada al cuerpo, no puede hacer nada, no puede adorar, no puede trabajar por su salvación. Aquel que intenta como religioso cumplir normas es el que tiene su mano pegada. La tiene seca, no hay fluido, no hay vida. No hay sangre, no corre nada. Usted la ve a mano seca en foto. Yo vi para poder hablar. Y la mano seca tienen que esconderla porque tiene un color morado. Es una mano seca que no tiene vida. La sangre empieza a circular detrás de la muñeca. Es un cacho ahí que no sirve de nada. No habían cirugías como para cortarle la mano mejor, pero ahí está y la tiene seca. Y es solo la mano. La tiene seca ahí. Desde el huerto del Edén, el hombre tiene su mano seca. No puede tener obras. No puede hacer nada. Aunque santifique un día de reposo, aunque se quede sentado parado, aunque construya una catedral, no puede hacer nada para llegar al cielo. Está proscrito, está condenado, está lejos de Dios. Y estos hombres traen al hombre de la mano seca, lo ponen ahí, Jesús lo pone de ejemplo. Véanlo, tráigalo, estos son ustedes. Ustedes en el día de reposo lo único que piensan es matar, porque el hombre eso es lo que hace. El enemigo ha venido a matar, a robar, a destruir la obra del Señor.
Esa es la obra del enemigo. Deja al hombre con su mano seca y así la gente vive lejos del Señor. Aunque sean religiosos o no religiosos, viven con sus manos secas. Y no importa la obra religiosa que hagan, su mano no podrá ser transformada de no mediar una palabra profética del autor de la vida, de Jesús, en quien descansa toda la creación. Por eso que el Padre descansó en Él. Dice, reposó de toda su obra que había hecho, le pasó toda la obra al Hijo. Y por eso era necesario que viniera Jesucristo con su poder transformador a sacar al hombre de su condición de mano seca para que pueda alabar y adorar y volver a la comunión con Dios y su mano seca sea restaurada para que pueda dar la mano al Creador y ser amigo de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, somos amigos de Dios, pero mi mano seca por mi religión no la puedo levantar. Y eso es lo que no comprenden los fariseos. Están lejos del corazón de Dios y no le están permitiendo la entrada a la gente, a la gracia. Y quieren matar al autor de la vida. Quieren matar a Jesucristo, el Señor del día de reposo. Aleluya. Entendiendo esto, entonces veamos la enseñanza que nos da este milagro. El versículo 3 dice, entonces, en este contexto, este es un cuadro precioso de la obra de un Salvador salvando pecadores. Es más que un milagro de sanidad, es más que un hospital, es más que una oración contestada, es mucho más. Salvador salvando pecadores. Versículo 3, entonces dijo al hombre, entonces, después del argumento, después de decirles esto, que es mejor en el día de reposo, el Señor del día de reposo viene a restaurar las cosas. Él ha venido para que la gente repose. Por eso que Él dijo, si alguno estuviere trabajado, estuviere cargado, echen sobre mí su carga, yo se las llevaré, descansen en mí. Es el Señor del día de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, note esto, se dirigió ahora al hombre, se dirige a él y le dice, levántate, ponte en medio. Lo trajo al medio, levántate y ponte en medio. Versículo 5, y dijo al hombre, noten aquí solo una frase, noten, pero si ya me dijo que es imposible. Noten, extiende tu mano. No le dice extiende tu brazo. Le dice extiende tu mano. Una mano muerta. Pero el autor de la vida dice extiende tu mano. Le está pidiendo algo que es imposible. Extiende tu mano. ¿Cómo el Señor le da una orden a un hombre que no puede ejecutar? Extiende tu mano. Todos lo miran. Hasta el mismo enfermo, Señor, tengo la mano seca. ¿Cómo me pides que la estire? Si no puedo, no he podido todo este tiempo. No puedo estirarla. Está parado al frente, todos lo observan. Unos con intención de matar al autor de la vida y otro que por fin va a encontrar algo. Pero el Señor le pide algo imposible. Extiende tu mano. La mano había perdido la vida. Se habían secado los tendones, estaba marchita, inútil. Es la mano derecha, por lo general somos diestros. La mano que trabajaba, la que buscaba sustento, todo, ha perdido todo. La mano que estrechamos al abrazarnos. Todo, no hay comunión, no hay vida, no hay alimento, no hay nada. Es un hombre seco. Entonces el Señor le dice, extiende tu mano. Cuando el Señor da una orden, Él da el poder para ejecutarla. Cuando el Señor le dice extiende la mano, ese no es solo una condición que le pide al hombre, porque el hombre no puede estirar su mano. Entonces no es una condición del hombre. Cuando el Señor le dice cree,
para que seas salvo, no es una condición que el hombre pueda tener, porque no puede. Es que esa orden del Señor va acompañada de una palabra profética que va a dar vida. Cuando el Señor dice extiende tu mano, es porque el hombre va a poder extenderla. Va acompañada de una orden, acompañada de una acción, pero no una acción del hombre, sino una acción divina. Un ejemplo de la Escritura. La Biblia dice, despiértate, tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y mire cómo acompaña el texto. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, ¿cómo? Está muerto. ¿Cómo le dice que se despierta? O sea, pongámonos de acuerdo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, primero resucítame y después me levanto. Pero el Señor, en su acción gloriosa, viene a restaurar las cosas a su manera. Él es omnipotente, omnipresente. Algunos dicen no hay que predicar porque al final están todos muertos. Entonces, ¿cómo van a oír? Que el Señor haga su obra. Me gusta como lo dice Spurgeon. Dice él así: he escuchado a algunas personas que se confiesan siervos del Señor, que dicen que invitar a los pecadores muertos a que vivan es tan inútil como sacudir un pañuelo sobre las tumbas en las que están enterrados los muertos. Hay muchos que dicen eso. ¿Cómo usted va a sacudir un pañuelo sobre las tumbas? Si están muertos, no van a escuchar, no van a oír. ¿Cómo le predico a un muerto? Me encanta como lo dice él. Y mi respuesta a estos tipos de pensamientos dice, es que tienen toda la razón. Aquel que piensa así no lo haga, pues es evidente que no ha sido llamado a hacerlo. No puede sacudir un pañuelo sobre una tumba, dice. Mejor váyase a su casa y se acuesta tranquilo. No haga labor de evangelismo porque es imposible. El Señor no te ha enviado, dice Él, a hacer nada parecido. Pero tú mismo estás reconociendo que no tienes fe para eso. Y Él concluye, pero si mi Señor a mí me enviara como el heraldo de la resurrección y me ordena sacudir un pañuelo sobre la tumba de los muertos, yo lo haría. Y esperaría que este pobre pañuelo, si Él me lo ordena, fuese sacudida sobre tumbas y los muertos se levantan. Si el Señor me dice que lo haga, lo hago. Si el Señor me dice predícale a los muertos se van a levantar. Si Él da la orden. Si Él le habla a huesos secos que se levanten, yo sé que se van a levantar. Oíd, huesos secos, palabra del Señor, y los huesos vivirán. Porque la obra redentora de la restauración del pecador es obra absoluta, absoluta, absoluta de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él da una orden, cuando Él predica su palabra, cuando su palabra penetra los corazones, es Él el que lleva virtud en esa palabra. Y el hombre de la mano seca puede extender su brazo y puede extender su mano y ver que su mano queda tan linda como la otra. Dice Mateo 12:13, entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Es la obra gloriosa de la cruz evidente en esa sinagoga ese sábado. Es el Señor del día de reposo que trae nueva vida al pecador. Así pasó por mi vida y como dice Ezequiel, Él pasó por mi lado y me dijo, Fernando, vive, vive. Y si estamos aquí es porque la gracia del Señor nos alcanzó. No fue ninguna obra de religión, no fue ninguna obra de hombre, no fue ningún mandamiento de hombre, no fue ninguna religión la que nos trajo a los pies de Cristo, porque nuestras manos estaban pegadas a nuestro cuerpo, olía mal, éramos como una herida infectada, como dice Isaías, éramos una podrida llaga. Estábamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su lugar. Todos lejos del Señor, hasta que el Salvador, el Señor del día de reposo, nos dijo descansa.
Estira tu mano, extiende tu mano. Y yo esta mañana le invito a eso. Extienda su mano para estrechar la mano del Salvador, para que reciba la gracia sobre su vida, para que reciba virtud en todas las áreas de su vida, para que reciba sanidad, no solo a lo físico, sino al alma, al espíritu. Hay heridas en el alma que a veces llevamos por tiempo, cicatrices ahí en el alma, daños que nos causaron, heridas que llevamos sin sabores y cuántas cosas, y las cargamos ahí pegadas a nuestro cuerpo. Pero esta mañana está el mismo Salvador diciéndole: extiende tu mano, estrecha la mía. Y al estrechar la mano del Señor, como la mujer que tocó el borde de su manto, virtud saldrá de la palabra del Señor. Noten que el Señor no lo tocó. Noten que el Señor no le hizo hacer nada. No le dijo ora, inclínese. No le puso las manos. Solo dijo la palabra. Y yo creo que en la palabra del Señor hay virtud y vida. Y yo creo que por la palabra del Señor nuestros corazones están siendo sanados, restaurados. Yo no sé con qué enfermedad usted pueda estar en este momento, pero crea que la palabra tiene virtud para sanar, para restaurar y hacer nueva todas las cosas. Para que volvamos al principio a mirar a Dios cara a cara y hablar con Él y disfrutar de su compañía. Le invito a ponerse de pie, por favor. Le invito que desde su corazón extienda su mano hacia el trono de la gracia y reciba la virtud del cielo esta mañana. Reciba virtud del cielo sobre su vida. El Señor esta tarde se para en este lugar y dice: extiende tu mano, extiende tu mano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus necesidades? No lo busques a través de la religión. Te dijeron que había que ayunar para eso. Ese es otro tema. Para encontrar la virtud solo tienes que extender tu mano al trono de la gracia del Señor y recibir virtud de lo alto.